Buenos días, compañeros. Mi nombre es Natalie Jojoa, estudiante de Contaduría Pública, y para complementar la investigación de mi compañero Juan Camilo Urrego, voy a realizar un recorrido sobre lo que ha sido la historia de la paz, justicia y organizaciones sólidas en nuestro país. Me gustaría empezar con un dato importante. El conflicto ha causado más de 262.000 muertos y cerca de 6 millones de desplazados internos y centenares de desaparecidos sin justicia alguna, según el Centro de Memoria Histórica. A mediados del siglo XX, una confrontación bipartidista entre liberales y conservadores tuvo como consecuencia la creación de autodefensas campesinas, fundada por dos hombres, entre los que se destaca Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, y quien hasta su muerte en el 2008 fue la figura más emblemática de las guerrillas de las FARC, la cual cobró fuerza en 1982 y desde este momento pues inició una puja entre el gobierno y los grupos guerrilleros para lograr los acuerdos de paz, los cuales fracasaron luego de que este grupo guerrillero incursionara en la política y fuera estigmatizado y asesinaron a varios de sus representantes por medio de los grupos paramilitares, los cuales se formaron mediante una alianza de extrema derecha, terratenientes, ganaderos y miembros de la fuerza pública que dejaron más de 3.000 muertos y cientos de desaparecidos. Las FARC regresaron nuevamente a las montañas del centro y oriente de Colombia para la década de 1990 y ampliaron su fuerza militar por la incursión a gran escala en el narcotráfico, lo que generó los peores años del conflicto armado con crueles enfrentamientos, atentados, tomas de bases militares y un desangramiento de todos los actores inmersos, guerrillas, fuerzas armadas, grupos paramilitares y población civil. El 24 de noviembre del 2016 se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, pero hoy, 7 años después, Colombia aún se encuentra sumida en una profunda polarización entre quienes defienden la paz y aseguran que las promesas no han sido cumplidas y quienes denuncian un acuerdo rechazado por la mayoría y ya abre, según ellos, la puerta a la impunidad. No obstante, es necesario resaltar que existen otros factores generadores de violencia y que estropean los objetivos para alcanzar la paz, tales como la falta de empleo, el narcotráfico y la delincuencia común, que en los últimos años ha aumentado debido al desplazamiento de la población venezolana e interna, el microtráfico y las disputas por los territorios por el territorio de bandas delincuenciales organizadas tienen mucho que ver en el fomento de la violencia en nuestro país. Con respecto a la justicia, podemos decir que atraviesa una crisis profunda que desacredita los cimientos de un sistema que debería ser la columna vertebral de un Estado de Derecho. La congestión judicial, la corrupción y la falta de acceso equitativo son solo algunos de los elementos que obstaculizan el acceso a la misma. Por otra parte, es necesario el fortalecimiento de las instituciones públicas para garantizar la sostenibilidad de la paz, la justicia y la recopilación de datos que revelen áreas como la reforma judicial y la modernización del sistema penitenciario. No obstante, la corrupción persiste como una amenaza, destacando las necesidades de medidas efectivas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Como se puede apreciar, el camino para alcanzar la paz es largo y tedioso, por lo que el Gobierno Nacional ha descentralizado este objetivo por departamentos, incluyéndolos en los planes de ordenamiento territorial. Los POT son los instrumentos que los gobiernos de orden intermedio y las ciudades capitales formularon para el periodo 2016-2019. En tal sentido, se analizó la correspondencia entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las que se identificó corresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales y los principales elementos estratégicos. Un ejemplo de ello son las metas de resultados, objetivos programáticos y programas. En los POT en general se reconoce una incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en el 100% de los planes de ordenamiento territorial, analizados aunque en diferentes grados de asociación con los componentes estratégicos de los mismos. En los últimos años hemos visto desafíos persistentes como la violencia en algunas regiones del país, la protección insuficiente de líderes sociales y la polarización política. La pandemia del COVID-19 también ha tenido impactos en la implementación de programas y ha resaltado desigualdades existentes. La construcción de la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas en Colombia seguirá siendo un proceso continuo y desafiante.
La participación ciudadana, el diálogo inclusivo y el compromiso con los principios de derechos humanos son esenciales para avanzar hacia un futuro más estable y equitativo. Con esto finaliza mi presentación. Espero que esta investigación haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias.